Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de estar acá en tu presencia y queremos decirte, Señor, que estamos agradecidos por tu misericordia para nuestras vidas y la misericordia tuya, Señor, en aquellas personas que han clamado en este día y también nosotros hemos orado por ellas. En las necesidades de cada uno de nosotros están tus promesas y te pedimos, oh Padre, que en esta gracia podamos ser alcanzados por cada una de ellas. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues nos quedamos hace un rato desde el martes pasado. Hoy es el martes 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Según el día de Cupido, ¿no? ¿Cómo le llaman? El día del amor, San Valentín, en fin. Y más sin embargo, San Pablo dijo que todo lo hiciéramos con amor. Y hay personas que, bueno, han tenido que esperar 360 y tantos días para llegar a este día y poder regalar algo. Y el Señor nos dio todos los días para que sean días de qué, de San Valentín del amor. Sí, ¿verdad? Ese Corintios 13 es el hombre diseñado por Dios, el hombre que tiene un fruto y que ese fruto pues es el fruto del amor. Y con ese él come de todas las cosas y comparte todas las cosas. Le haya a todo lo que hace tiene sentido amando. Y luego en el amor entran todos los sentimientos. El amor es un sentimiento en nuestra alma, pero los sentimientos más altos, más, ¿cuál es la palabra? ¿Sí? Sublimes, altos, están ahí en el hombre. Entonces el bien y el mal existe. El bien y el mal está en todos los hombres. Cuando Moisés le dio a los israelitas, esto es a los que salieron de los hebreos, le dio entonces la ley que Dios se la había dado. Él dijo, que dijimos en la mañana también, que él dijo que esta ley no estaba afuera nada más, sino que esta ley estaba en el corazón de ellos. Entonces la ley de que Moisés dio, que Dios le dio para que Moisés se lo diera a la gente, es para que ellos supieran o que ellos funcionaran en el temor de Dios, en las bendiciones, ¿ve? Y decidieran por Dios. Y que decidir por Dios también, que ellos pudieran, vaya, alcanzar la meta de su llamado. El único llamamiento que tenía Israel era que traer al Mesías. Y tenía que trabajar por tiempos, edades y todo, en, en todo el año. En la vida civil y la vida religiosa estaban juntas. El único pueblo, todo lo hacía juntos. En la vida civil, la vida religiosa, todo era para participando de, de Yahweh, de la presencia de Yahweh, que ellos tenían físicamente, visiblemente, la tenían representada por el tabernáculo y también por el templo de Salomón. Por supuesto que no estaba abierto el lugar santísimo para la gente. Tenía su fiesta que correspondía al lugar santísimo y un sacerdote nada más que entraba. En fin, ellos tenían la conciencia de que allí estaba Dios. Ahí estaba. Lo que ellos podían encontrar en sus corazones no era Dios, era una ley que Dios había hecho, en la ley del hombre natural, el bien y el mal, porque de eso comieron los padres, Adán y Eva. Que no vamos a entrar en detalle, pero esa es la naturaleza del hombre en general. Ahora, cuando hemos conocido a Cristo por su gracia, porque nos invitó a su reino y porque nos hizo renacer de una simiente, de una semilla incorruptible. Lo que no se corrompe en nosotros es nuestro espíritu. Nuestro espíritu y nuestra alma son las partes espirituales nuestras. Y la parte física es nuestro cuerpo.
Entonces con nuestra alma presentamos la emoción y los sentimientos, y lo que estamos hablando de los sentimientos más altos. Eso las presentamos nosotros y tenemos la conciencia del ser en nuestro espíritu y nuestra alma funcionan las dos. No tenemos que ser psicólogos para saber esto está escrito acá. Pero en los últimos años, de 1800 para acá, se ha desarrollado mucho más con Freud, después en el siglo pasado y hasta nuestros días con Jung, otros psicólogos, otro hombre que se dedicó a estas cosas de la psicología. Entendemos cómo funciona la mente del hombre, cómo funciona el hombre. Entendemos que el hombre funciona como un solo hombre, con un inconsciente colectivo, ¿sí? O subconsciente que le llaman, y también ese hombre que funciona así, hay cosas que está consciente de ellas y cosas que no está consciente, pero las tiene dentro. Entonces lo que hemos visto en estos 2000 años, y que ahora lo sabemos, tanto porque estos estudiosos hicieron trabajo y Dios les dio la sabiduría para entender lo que la psiquiatría y psicología enseñan, y lo que ha llegado a nuestras manos, los materiales de ellos y todo, corroboran lo que dice la escritura, que el hombre es un ser espiritual y que ese ser espiritual pues tiene un desarrollo. Entonces no es lo mismo las personas que vaya de la misma iglesia en tiempos digamos el año 300, cuando comenzó la iglesia católica, a los hombres que ahora. ¿Ve? Igualmente no es lo mismo la ciencia en las personas del primer siglo de cristianismo, que las personas que ahora conocen muchas cosas que las conocen porque Dios ha permitido y ha hecho que el hombre entienda. Cuando dice que la ciencia se aumentará, no es que el hombre haya descubierto algo por sí mismo, es porque Dios le tenía eso preparado, porque el espíritu del hombre se ha desarrollado. Entonces, igualmente nosotros nos dedicamos ahora a las cosas que tienen que ver con el reino, con su justicia, con la verdad, porque estamos interesados, porque este es a lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a ser budistas, a ser, tú sabes, de ninguna religión, sino a ser en Cristo personas como tú y como yo, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues tenemos entonces ciertas cosas que aprender, ciertas cosas que indagar. En otras palabras, tenemos el poder poner el corazón en tal forma con Dios para que entonces Él traiga todo lo que tiene que desarrollar en este día en nuestras vidas. Entonces lo que está pasando en todo el pueblo de Dios no es problema causado por un viento de doctrina o una enseñanza de hombres o una doctrina. Lo que está pasando es el soplo, como tú lo dijiste, del capítulo 32 del libro de Job, donde dice que Él me hizo entender por su soplo. El soplo del Omnipotente me hizo entender. Entonces nosotros estamos entendiendo. El soplo significa el espíritu. Es el espíritu, el soplo. Y eso es lo que está pasando en este día. Hay personas que no, que están, como estábamos comentando hace un ratito con Carla, y ella me estaba hablando de unos hermanos que, tú sabes, están ahí, no quieren saber más nada, ni siquiera son católicos, sino que van, si acaso, una vez por año a la iglesia. Pero más sin embargo, todas sus costumbres y todas sus cosas, y oyen algo y les interesa, pero están que no oyen más nada. Está como lo sembrado al camino, ¿no? Que se pone duro y no nace. Entonces, así hay gente. Pero hay gente con buena tierra y están siendo trabajados por Dios, ¿ve? Y están siendo motivados, y sus espíritus pues están desarrollando la luz que necesitan. Está viniendo nuestro traje del nuevo hombre, estamos pues funcionando, estamos vistiéndonos de ese nuevo hombre. ¿Ve? Entonces no lo estamos haciendo por ley, no estamos haciendo sino porque el Señor ha revelado que esta es su obra en nosotros, y nos ha revelado qué cosa es lo que tenemos que recibir en este día, y nos ha inspirado para que también
podamos extendernos a lo que está adelante, al premio de supremo llamamiento. Entonces, si no sabemos qué es el supremo llamamiento, pues nos vamos a consolar ahí con estar un tiempito siendo buenos cristianos y todo, y después pues comamos y bebemos que tenemos que morir de algo. ¿Te das cuenta? Entonces hay algo que nos está constriñendo, nos está impulsando algo que nos está interesando. Y es algo que no decae, sino que al contrario. Puede ser que veamos que no hay mucha gente interesado, pero yo digo por el Espíritu que hay mucha gente que tienen que escuchar para confirmar lo que el Espíritu le está diciendo en secreto. El misterio de Dios y de Cristo es un misterio que viene de adentro, donde pongamos el corazón, donde seamos motivados, y estamos siendo motivados por el Espíritu, y nos está dando hambre. Pero como estaba hablando hace un ratito con una hermana, es muy importante la decisión nuestra. La decisión, Dios no nos ha dejado totalmente la decisión a nosotros. Nosotros estamos bajo un pacto en la cual ese pacto, Él es responsable, nos dio todo, nos dio la vida, nos unió con ese pacto, nos unió con el Padre. Ese es lo que somos nosotros, un libro, el pacto nuevo, el nuevo pacto. Y todo eso, Él hizo su parte. Y yo creo que en Tesalonicenses, me parece que en Tesalonicenses hay algo que nosotros debemos saber. Vamos a buscar aquí un momentito. Estoy por 2 Corintios, no estoy por Tesalonicenses, pero Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, aquí está, primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5. Hay algunas recomendaciones como ley, ve que San Pablo manda esas recomendaciones por esa carta que manda. Y por supuesto, yo soy de los que creo que San Pablo no creía que lo iban a poner en un libro y que iba a llegar hasta el año 2012, como estamos hoy, ¿ves? Y que íbamos a estar leyendo sus cartas. Pero algo ha ocurrido que ha llegado hasta nuestras manos, ¿ok? Y bueno, hasta nuestras manos ha llegado, y le damos gracias al Señor por esto, porque el mismo Espíritu ha tomado lo que nosotros estamos leyendo y nos lo ha explicado en esta forma, ¿no? No es una interpretación, porque dice aquí estar siempre gozoso, orar sin cesar. Ahí no tenemos que interpretar nada. Pero dice 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es como ejercicio para limpiar la casa. ¿Ves? Yo digo, bueno, pues tenemos que poner las cosas en orden, y tenemos que limpiar por acá y poner bonito, porque hay algo que esperamos. Y mire lo que dice después. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis. Está hablando de la voluntad nuestra, por supuesto. La responsabilidad que tenemos nosotros para nosotros mismos y para las personas que tenemos actualidad o que estamos en comunión con ellas, como la iglesia, ¿no? No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el que el que está destinado a santificarnos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ve? ¿Con qué lo firmó el Señor? Con su sangre. Está puesto ahí. Si nos vamos a Apocalipsis 12, dice, y ellos le vencieron. ¿Ve? ¿A quién vencieron? Ellos le vencieron por la sangre del Cordero, porque dieron sus vidas hasta la muerte, y por la palabra del testimonio. Vencieron a los enemigos de la vida del espíritu, que eso es la vida natural. Es el hombre viejo. ¿Ve? Y el hombre nuevo es el que entonces está decidiendo, una vez que fue llamado, entonces decide, porque Dios continúe, sigue adelante en el trabajo de ser conformado a la imagen de ese nuestro hermano mayor Jesucristo, el cual dejó pasmado como era, o sea, revelado en las páginas de los 4 evangelios, como él era en la carne. Por supuesto que hay cosas que no están escritas ahí. Jesús era mucho más de
lo que dice ahí los 4 evangelios. Pero esa es la historia de el Cristo hecho carne, la historia de, de la, de la promesa a Israel. Y ese hombre, el Mesías y el Cordero, que son la misma persona, pues fue el causante de que nosotros fuéramos justificados por el Padre y que el Padre nos viera a través de él, el Hijo, y el Hijo pues cumplió todas las cosas y todos los requisitos y fue perfeccionado y fue hecho conforme al modelo del diseño de Dios natural. ¿Ve? O sea, la parte natural era completamente 100% hombre y era completamente 100% Dios. Y eso es lo que en este día nosotros estamos aprendiendo, a ser uno con Dios. ¿Ve? ¿Y cómo entonces nosotros podemos ser uno con Dios? Para la mente natural eso es muy difícil. Pero cuando vemos que tenemos la mente de Cristo y que hemos visto revelaciones y que hemos tenido experiencias y que hemos oído al Señor hablar dentro de nosotros, entonces nos preguntamos, ¿qué impide, Señor, para que en este día nosotros seamos uno también contigo, como tú pediste al Padre? Yo creo que llega el día y el momento es donde Juan capítulo 17 tiene que comenzar a vivirse. Y en días pasados estuvimos viendo cómo es que nosotros somos los libros, que no es que yo leo la Biblia, pero tú lees la Biblia y todo, pero la Biblia es como, es letra, que lo leemos porque tenemos el Espíritu, y el Espíritu de revelación de Jesucristo es un espíritu de amor, un espíritu de paz, un espíritu donde unido con nuestro espíritu nos da la luz, dice, tomará de lo mío, lo hará saber. Entonces cuando vamos aquí en la Escritura, como estamos yendo ahora en Tesalonicenses, vemos que la Escritura no es la que nos está hablando, que es el Espíritu dentro de nosotros, que esta letra, esto que parece tan sencillo y que leerlo así no cuesta nada más que un ratito de poder conjugar ahí las frases y todo, eso es maravilloso, porque tiene una profundidad tremenda. Pensar de que somos destinados a vivir esa unión con Dios, pues, nos hace suspirar. Señor, ¿y cómo es eso? ¿Y por dónde vamos a comenzar? ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? O sea, los hermanos que tienen aquí experiencia de profetizar, por ejemplo, les es muy cómodo. Y yo conocí a un joven que nos reuníamos a veces con los pastores aquí del área. Y este joven tenía una facilidad para... Estábamos en una comida para profetizar. Estábamos en una comida de pastores. Y bien clarito, bien, tú podías sentir que exactamente era el Espíritu de Dios. Y él fluía. No es difícil. Hemos tenido hermanos aquí que yo los he animado a que continúen en el don que Dios les ha dado. Y algunos pues no se han animado mucho. Y yo mismo he comprobado que no solamente es que Dios te dé un don o te dé el llamado a algo, sino tú tienes que demostrarle a Dios que te interesa. ¿Ve? Y en eso pues necesitamos todos ayuda. Nos ayudamos como un cuerpo, dice San Pablo, que nosotros esperemos unos a otros para comer. ¿Ve? Que simplemente que unos a otros nos esperamos y comemos. Ahora estuvimos esperando a Diana y comenzamos ahí ¿ve? Y luego las demás cosas. Tesalonicense es un libro muy tremendo de esta carta de San Pablo, y simplemente pues yo me he maravillado tantas veces con este pasaje capítulo 5. También un poquito más adelante dice que ya sea que durmamos o que velemos, pues somos del Señor. Alguien dijo que conocía las palabras estas de San Pablo. Dijo que habían unos siervos, los que conocen, vaya, lo que es las costumbres de aquel entonces que han estudiado. Dice que habían unos siervos que tenían que mantener el heater puesto. ¿Saben lo que es heater? O la gira. El calorcito. Entonces ellos tenían que tener fuego, como aquí una chimenea o un lugar donde está el fuego. Y entonces esa persona tenía que estar despierta para entonces ir poniendo el fuego, y entonces el señor de la casa y las personas que vivían ahí pues estuvieran en la casa calorcita. Entonces habían turnos.
Un siervo se dormía y tenía entonces que el otro despertaba y entonces iba y el otro yo dormía. Y San Pablo usa esta idea, esta figura tan bonita, donde dice que nosotros tenemos que velar o dormir. Y dice, ya sea que velemos o durmamos, quiere decir que ya sea que estemos vivos o hayamos perdido el cuerpo, somos del Señor, que no hay problema en eso. Entonces hay gente que les hubiera gustado enormemente, gente que amó al Señor con todo su corazón, no solamente los que murieron como héroes en el siglo, al principio del cristianismo y han muerto a través de todos estos 2000 años que han pasado, sino gente que han amado al Señor y que vieron, se maravillaron de que Dios hiciera algo en ellos. Y más sin embargo, por el problema del tiempo y el orden de Dios, tuvieron que dormir y fueron consolados. Pero ¿qué dice Hebreos? Que los héroes de la fe, y comienza a decir todos los héroes de la fe, desde Caín, desde Abel, dice que ellos no recibieron lo prometido, preparando Dios algo mejor para nosotros, para que ellos no puedan ser perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, la cosa está bien definida. Nuestra vida física tiene un comienzo y un final. El comienzo no nos acordamos, pero tuvimos después conciencia, y el final simplemente es la pérdida de la parte física. Pero dice San Pablo que hay una generación, mucha gente, no son un grupito, no es la iglesita de la esquina, no es un grupo que se aísla en un monte para buscar y esperar ahí que venga el Señor o lo que fuera, o para ser perfeccionado, sino es un tiempo donde existen personas determinadas que Dios ha llamado para desarrollar completamente lo que es el Hijo en ellos. Y estos no son no son superiores a los que durmieron, porque para todos, en todo tiempo, el Señor ha tenido su testimonio. O sea, ¿qué nos ha tocado vivir en nuestros días? No importa la edad que tengas. Te ha tocado vivir el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y como decía Diana hace un ratito, que decía que, que ahora está entendiendo unas cosas que ella no ni se imaginaba que existían ahí. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Cuando comenzábamos en la escritura a ver cosas que nos habían explicado diferente. Pero no es que nos habían explicado diferente, es que no teníamos la capacidad ni de indagar ni de saber nada, hasta que en ese tiempo el Señor soltó la luz necesaria y usó unas páginas de este libro, que es letra y papel. No tiene vida para nada, que yo sepa. No, mi Biblia no tiene patitas ni habla de fe, pero no contiene fe por sí misma. O sea que tiene sentido cuando nosotros, vaya, le damos el sentido, o se le da el sentido a través del Espíritu de Dios. Indudablemente que eso es una carta de amor, una carta donde al final usted ve que termina como en un matrimonio. ¿Ve? En un matrimonio dice, y ve a la esposa ataviada para su marido descender del cielo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a esperar allá afuera a que baje la esposa? Por eso los hombres, cuando con una mente natural, han explicado que Dios se lleva a la iglesia y después la trae y se viene el arrebatamiento y todas esas cosas, pero la verdad que no tienen ningún sentido espiritual lo que están diciendo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es lo que habla el Espíritu de Dios. Y para eso estamos en este día. Ve aquí, el Señor nos ha guardado para que en este día se cumpla el propósito con nuestra vida. Sea que vivamos o que durmamos o que velemos, somos siervos y estamos ahí poniendo el calorcito. ¿Ves? Que nos toca dormir, pues dormimos. Que nos toca velar, velamos. Pero cualquiera que sea la obediencia que tengamos nosotros, tenemos que ser obedientes al Espíritu de Dios. Y la obediencia al Espíritu de Dios implica que el Señor nos trae un gozo tremendo de poder participar del misterio más grande de todas las edades. El misterio de Dios y el misterio de Cristo. Usted se imagina que nosotros estemos
entendiendo lo que es el misterio de por qué se hizo todo el universo. ¿Ve? Cuando 100 años atrás nada más que creían la gente que el universo era nada más que la Vía Láctea. Pero ahora saben que está a millones de billones de años luz, que es imposible para la mente pensar que a la velocidad de la luz lleguemos nosotros a tantos millones de años, porque físicamente no podemos llegar a tantos millones de años. O sea, saliendo de una nave aquí, como la mente lineal o finita que tenemos, es imposible que podamos nosotros alcanzar esa cantidad de espacio a una velocidad de la luz. Nos costaría entonces, vaya, iríamos entonces los hijos de los hijos de nuestros hijos, de los otros, generaciones enteras, para poder llegar a un planeta, a un sistema solar como que tenemos nosotros en Casa Yuca, por allá, por millones de años luz, como digo yo. ¿Se ve? Esto es algo que no es comprensible ahorita. Pero ¿qué pasa? Que estamos palpando, estamos viendo, ya se habla de la parte del espíritu, se atreven ya muchos científicos a hablar de que existe todavía después del átomo, después de la partícula más pequeña de los electrones y los protones, existe un mundo más. O sea, una le llaman dimensión. Y esa dimensión que le llaman la cuarta dimensión, porque ya no se puede decir que es algo físico. Entonces comenzamos entonces a participar de lo que es la mecánica cuántica, las teorías cuánticas, porque no son cosas que se pueden comprobar, sino que simplemente por matemáticas las puedes confirmar o comprobar. Pero así no sabemos. Ahora, Dios nos ha dado el poder participar de esa gracia y poder funcionar como funcionaba Jesús. Yo se lo demuestro rapidito. Jesús llega caminando en el mar, está ahí caminando, los discípulos creen que es un fantasma, él les dice que no es un fantasma, que él es el Señor. Ellos llevaban no sé cuántas horas ahí, por millas, eran como 4 millas, no sé cuántas, tratando de alcanzar el otro día, porque él les mandó que fueran al otro lado, etcétera, etcétera. Y entonces ahí Jesús estaba allá, la gente lo estaban buscando después de aquella comida, se recuerda, estoy hablando del capítulo 5, 6 del libro de Juan, y entonces Jesús aparece, y cuando entonces lo sube al barco, se recuerdan que Pedro quiso caminar por el agua y dio sus pasitos, pero de buenas a primeras Pedro dice, que me hundo, sálvame, que me muero, me estoy hundiendo, porque experimentó un poquito. ¡Wow! Entonces no es impedimento que yo esté sobre el agua, sobre el mar o el agua, el lago aquel. ¿Ve? Y yo no sé cuántos pasos daría, pero yo creo que lo suficiente para gustarle. Y entonces pues se hundió. Y Jesús pues siguió con ellos. Y dice la escritura que sigue, estoy parafraseando, dice, y al momento llegaron al otro lado. Así que le faltaba, ¿qué tiempo le faltaba por llegar? ¿2 horas más o 3 horas o 4 horas, 5 horas? No sé. Porque hasta el tiempo no estaba bueno. Llegaron al momento. Otra de las cosas que vemos en la escritura con Jesús es que Jesús desaparece, cuando lo van a tomar, desaparece de la vista de ellos. ¿Okay? Y muchas otras cosas. Solamente el misterio de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se recuerdan? Y cuántas cosas están ahí escritas de Jesús. Pero no se vayan, no crean que Jesús solamente funcionó así. Jesús funcionó y nos dio el ejemplo total y completo, full. Es un ejemplo total de lo que es un hombre 100% Dios y 100% hombre. Pero hubo un hombre sujeto a pasiones que es Elías. Y Elías pues, se perdía y nadie lo encontraba. Hacía caer el fuego del cielo. Y cuando los discípulos dijeron, vamos a hacer como Elías, que caiga fuego del cielo, Jesús le dijo, no, ustedes son de otro espíritu, tranquilos. Y a lo último, en el ministerio de Elías, vemos que Eliseo no le perdía pie ni pisada porque quería el espíritu de él. Quería tener la misma capacidad espiritual que tenía Elías. Y pidió comer 2 partes de su espíritu, porque ya había sido ungido. Eliseo entendía que el espíritu de Elías
había sido inflamado por el espíritu del fuego de Dios, por su amor, y que estaba en la capacidad espiritual, en tal forma que Elías no vio muerte. El carro de fuego llegó, lo separó, y ahí cayó el manto, por el cual entonces, por la fe, él recibió toda la unción, toda la aprobación de Dios para que él pudiera funcionar en el lugar de Elías. Él tenía un ministerio un poquito diferente a Elías. Elías era peludo, como Juan el Bautista. Él se vestía con pelo de camello, como Juan el Bautista se vestía también, después en los tiempos de Jesús. Elías enseñó a Eliseo dónde estaba el secreto. El secreto estaba en su corazón. Elías sacó una nube, le dijo a su criado que no era Eliseo en aquel tiempo, sino le dijo a su criado que mirara, y él se puso a clamar, el mismo que había secado Israel con la palabra, en el poder de su espíritu en la boca de Elías. Él mismo estaba clamando para escuchar dentro de él el agua. Cuando la vio a través del espíritu, cuando estuvo ahí, inmediatamente dijo quién estaba detrás de esa expresión. Y mencionó el criado: veo una nube como un puño de un hombre. Dijo: ahí está el agua. Cristo en nosotros es el poder del Hijo de Dios. Es el Padre y el Hijo juntos. Nosotros ahora ocupamos el lugar que le correspondió al Hijo de Dios en los días de su carne. Ahora está en nuestra carne, estamos batallando. Hace un ratito fuimos a orar por una hermana que tuvo unos problemas y estaba en el hospital, ¿verdad? Entonces, vemos por acá una debilidad, vemos por acá una necesidad. En fin, no somos especiales en cuanto a que tenemos las mismas necesidades que tienen todos, pero tenemos la esperanza y tenemos la fe y tenemos la capacidad de ir en contra de todas esas cosas, de todos esos enemigos, y también de poder expresar lo que es la vida de Dios. Nosotros pues no tengamos temor en amar a las personas que están en necesidad, de imponer las manos, de pasar, de darle la palabra. Yo sé que hay mucha gente que quiere defender a Dios y dice: oh no, el hermano no se sanó porque no tiene fe. Olvídense, el Señor es el dueño, el Señor. Si Él quiere que Juan el Bautista quede hasta que Él venga, Juan el Bautista no se va a morir por 300, 400, 1000 años, 2000 años, ¿ves? Porque es así. Entonces, este es nuestro Dios, y no es una creencia ciega. El Señor dice aquí que está garantizado que nosotros podamos participar. Quiero leer otra vez el versículo antes de pasar al otro. Fiel es el que es el 5 de primera Tesalonicenses 5. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ya comenzamos nosotros por un pensamiento muy grande que abarca a todo el mundo. En el mundo existen 7.000 millones, sí, de personas que viven en el mundo, grandes, chicos y todo. Muchos de ellos, la gran mayoría, no saben discernir de su mano derecha e izquierda. Viven porque no, hombre, no, un día nos encontramos en este mundo y ¿quién nos va a explicar qué hacemos aquí? Nuestros padres nos lo han explicado, nuestras religiones nos lo han explicado, pero ahora hemos tenido el llamado de nuestro Dios a participar de las cosas más excelentes, de la revelación de Cristo y de Dios, del Hijo de Dios, y del cumplimiento de las fiestas que tienen que ver con el lugar santísimo, en el tiempo y que Dios dispuso 3 días después de su venida y muerte y resurrección. Y esos 3 días estamos viviendo nosotros en ese tercer día, en el día postrero, en el día donde escrituralmente los profetas podemos encontrar que hablaron de esto. Y también podemos entrar al libro de Apocalipsis, andando en el Espíritu, como se ve en el libro de los Hechos, y ver que el tabernáculo de David estaba caído, que Él lo va a restaurar, y por donde quiera vemos que ya sea por los profetas, ya sea por
por todos lugares vemos que Él es el encargado, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el encargado de hacernos que nosotros seamos uno con Dios. Usted no lo va a hacer, pero usted sí tiene una participación en esto. El Señor dijo a ellos en aquel día: ustedes tienen la Escritura y en ella les parece que tienen la vida eterna, y es verdad, ellas dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí. Ahora nosotros hemos encontrado que nuestra vida y la vida es la vida del Hijo en la tierra, que nuestro cuerpo es el libro de vida, ya sea la estatura espiritual que tengamos, tenemos un libro ahí, y que estamos siendo trabajados por el Espíritu de Dios, estamos siendo trabajados, el Espíritu de Dios está escribiendo en nuestro libro. ¿Qué es escribir? Si está todo, es tomando de lo mismo que está dentro de nosotros y haciéndolo notorio, haciéndolo vida, haciéndolo realidad. Entonces nuestra confianza es en la unión que tiene el Señor en nuestro corazón. Nuestra confianza está en la ley del Espíritu de vida, que me libró de la ley del pecado de la muerte, en el hombre de fe que somos, y que se está desarrollando en nosotros. En fin, hay tantas cosas que el Espíritu nos lleva en toda la Escritura, que realmente le damos gracias a Dios por la Escritura. Pero cuando dormimos, sigue el Señor ayudándonos y desarrollando su revelación. Cuando se nos olvida y no tenemos tiempo para leer, estamos en el trabajo, estamos manejando, estamos trabajando, estamos haciendo todo, y el Espíritu de Dios no reposa. O sea, ¿qué requiere en este día? La exhortación que viene del Espíritu como una profecía es que estemos atentos a la palabra profética más segura, como una antorcha en nosotros. Estemos atentos en lo que Dios está hablando a través de su amor a nuestros espíritus y en lo que está mostrando dentro de nosotros. Y si nosotros pues oímos su voz, no vamos a endurecer el corazón. Tenga presente que no va a endurecerlo. Y si usted ve que un hermano lo endurece por algunas cosas, llegue ahí y exhórtelo y levántelo y dale la palabra para que él pueda también ser animado y pueda también ser ayudado. Recordemos que el Espíritu siempre está presto, y Jesús lo dijo. Y la carne, ¿qué es? Débil. Bueno, pues no le puede ganar al Espíritu. Es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Y en eso estamos todos, ¿bien? Entonces yo creo que vamos a irnos entonces un momentito a 2 Corintios para ver la diferencia, ya que cargamos Biblia. Sé que la hermana tiene por allá una Biblia, ¿verdad? Y yo tengo otra por acá, y la hermana tiene otra por acá, y los otros hermanos tienen otra allá. El caso es que vamos a ver en estas páginas de letra y papel algunas cosas que el Espíritu nos va a ver. Y este capítulo 2 de segunda Corintios, capítulo 5, capítulo 3, es muy importante para nosotros, porque en ella el apóstol Pablo establece la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. O sea, el pacto nuevo nosotros lo tenemos ahora a nuestro alcance. ¿Ve? Quiere decir que nosotros tenemos en nuestras manos el pacto viejo. Déjame levantar aquí la Biblia. Este es el pacto viejo. Ahora, usted me dirá, bueno, pues está el Nuevo Testamento. Usted va a estar seguramente hablando que es hasta el libro de los 39 libros. ¿De cuál? ¿Sí? Los 39 libros del Antiguo Testamento. Está bien, ese es el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, tenemos en el tiempo de Jesús los 4 evangelios, están en el Antiguo Pacto. Y tenemos también los libros que siguen, el libro de los Hechos hasta el libro de Juan, de primera y segunda y tercera de Juan, que entonces aparece lo que es el Cristo en el Espíritu. Y eso es lo que estamos esta noche nosotros participando, del Cristo en el Espíritu, con las escrituras del Antiguo Pacto y las escrituras que tienen que ver con andar en Cristo en el Espíritu. ¿Okay? Y también tenemos el último libro, que es Apocalipsis, que es el libro de la revelación de la gloria de Jesús, de la revelación del Padre y de las cosas que Dios hace en los últimos tiempos y la culminación de su obra. ¿Ve? Y podemos ver todas las cosas que están ahí para consuelo nuestro a través del Espíritu de Dios, y entonces podemos ser ayudados. O sea que la Biblia sigue siendo
aunque es letra, y esa letra es tinta y papel, y de tapa a tapa está ayudándonos en todo, hay ciertas partes de la Biblia que ya fueron cumplidas. Yo no puedo estar ahora diciéndole a ustedes, vamos entonces a ir allí para que el sacerdote me lleve a esta ofrenda, porque eso pasó, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que tenemos que estar seguros que ha pasado. Estoy hablando a personas como tú y como yo, que necesitamos ser enseñados por Dios. Y es una cosa muy importante. Y ser enseñados por Dios no es solamente venir a la iglesia o venir a un seminario o venir a un estudio. El ser enseñado por Dios es en todo. Y cuando vemos que esto se acelera, nos da mucho gozo y mucha alegría de ver, wow, se abrieron, los cielos están abriendo. Hay cosas maravillosas. Y entonces uno comienza a emocionarse, ¿ve? Con todas las cosas y le ponemos entonces corazón a esto. Si este es tu caso y si estás pasando por esta experiencia, te voy a decir que estás en un momento muy tremendo. Y vamos a ver lo que dice aquí en Corintios, 2 Corintios capítulo 3. Eh, 1, 2, 3, aquí tenemos. Me fui un poquito. Ok, acá está. A ayudarme un poquito con los clases aquí. Dice aquí, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. O sea, que dice, los mandé a ustedes como una carta, esa carta es para que alguien la lea, ¿no? Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea que nosotros mismos no tenemos ninguna cosa de competir unos con otros, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que sabemos o nuestra competencia proviene de Dios. O sea que hay algo que está ocurriendo en este tiempo. San Pablo está diciendo esto igual que si fuera en este día. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. El principio es el mismo. El Espíritu de Dios escribe en las cartas. ¿Para qué? Para dar testimonio a otros y los hombres lean. Entonces somos cartas. El libro es tanto el apóstol Pablo como aquellos. Y las hojas del libro son las cartas, los libros. Los libros, ¿te recuerdan en Apocalipsis 20? Donde los libros pequeños y los grandes fueron abiertos. Okay, entonces se llega entonces el poder nosotros entender que el Espíritu está escribiendo. ¿Cómo escribe el Espíritu en nosotros? Tomando de lo de Él. Por supuesto que es una cosa a veces inexplicable, pero nosotros, la acción del Espíritu es sobrenatural completamente. Ahora, si tenemos nosotros el poder leer, como estamos leyendo el capítulo 3 de 2 Corintios, que es la carta de Pablo, no la estamos leyendo con nuestro entendimiento natural. Y yo puedo explicarte algunas cositas y otras no te las puedo explicar. Pero lo que vamos a recibir de Dios es lo que ya hemos visto. Somos esos libros. Y esos libros están siendo escritos. Yo por lo menos sé que hay muchas páginas en mi libro que no están escritas. Entonces por eso estoy aquí con ustedes. Y no es porque o haya una sola persona. Es más, si hay dos o tres, allí está el Señor. Entonces esta es lo que nos pone a nosotros en este día con ese fuego y nos da fuerzas para seguir adelante y responder. Y seguir respondiendo porque sabemos que un día, muy pronto, o ya podemos, lo que los hombres puedan leer en nosotros, eso es el mensaje. No es enseñarles Biblia. Nosotros sabemos que es muy bonito enseñar de David y enseñar de todo, y gloria a Dios, eso lo hicimos por muchos años, por 18 años lo hice yo en la iglesia bautista, enseñando en escuela dominicana, enseñando a través de... Y no quiero decir que esas reflexiones estaban malas, no, al contrario, reflexiones son cosas que se dan, que en el momento estamos pensando y que pueden ser tomadas por el Espíritu de Dios y ejecutadas, pero estamos hablando de algo que tiene que ver no con un maestro,
sino que viene directamente de Dios enseñando. Y claro, puede ser a través de un maestro, pero puede ser directamente. A través de la unción del Espíritu, a través del Cristo de Dios. La unción del Espíritu es el Cristo de Dios. Y entonces, pues, el apóstol Pablo entonces comienza a comparar lo que es usar este antiguo pacto o esta escritura en la forma que esta escritura fue dada, usarla como letra. Entonces ahora vamos a confirmar o vamos a pensar que de tapa a tapa esta Biblia es entonces letra, ¿no es cierto? Y entonces lo que está de tapa a tapa aquí escrito, aunque esté hablando en Apocalipsis de la gloria del Señor y está hablando los profetas, son cosas que tienen que ser acomodadas por el Espíritu de Dios. Lo natural, lo espiritual, lo espiritual. Y entonces nos aparece completamente este compendio, un compendio legal. Esto es un compendio legal. Algunas veces cuando yo digo que la Biblia es ley de tapa a tapa, vemos que algunos hermanos medio que no, tal vez no han sabido explicarlo totalmente, pero es un compendio legal, significa que usted puede encontrar ahí leyes que ya pasaron y leyes que todavía no han pasado. Las leyes que pasaron fue la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora tú me dices, hermano Pablo, pero ayer pequé, ayer le mentí a una persona y si somos tan honestos, podemos encontrar que, como San Pablo, que hay dos leyes en nosotros funcionando. Y que no debía ser así, como dice Santiago. Que está saliendo palabras que son espíritus de nuestra boca que están matando y están palabras que nos están envenenando y palabras que están sirven para edificación y nos están levantando. Y es cierto, la palabra que sale de nuestra boca es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, participamos de ese misterio, de lo que es la expresión de la palabra, podemos entender por qué dijo Dios, hágase la luz. Y podemos entender que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, no puedo ver su gloria como hombre, pero el Espíritu de Dios a través de las Escrituras, del capítulo 17 de Juan, y de todos esos libros, de los 4 evangelios, me deja maravillado, me consuela tanto de ver a Jesucristo. Es mi líder, es mi hermano, mi mayor, mi confianza. Pero ahora lo veo en mis hermanos, en mis amados, en las autoridades, en la iglesia, en los hijos de Dios. ¿Ves? Y todos vemos, bueno, pues todo está encajando en tal forma de que realmente nos quedamos con la boca abierta en tanta gloria y tanta hermosura. Todo esto para vivirlo. ¿Dónde se vive esto? Bueno, en el corazón. Se vive con una mente nueva. Y lo que estamos aprendiendo es a cómo funcionaba Jesús cuando era uno con el Padre y a no tener temor de funcionar así. Y esto es lo que estoy exhortando para esta próxima semana, que podamos nosotros en los pensamientos nuestros encontrar cuáles son las palabras de Dios. ¿Ve? Ya es muy distinto que yo lea, sino que viene un pensamiento y que yo descubro que no es mi pensamiento, pero es mío, sino es el pensamiento de un hijo de Dios. Y cuando comienza el pensamiento de un hijo de Dios y el Espíritu Santo lo toma y lo comienza a funcionar en nosotros, y comenzamos a funcionar en eso, es algo tan maravilloso, tan extraordinario, que es algo vivo. Y eso no es difícil de hacer, porque esa es la mente de Cristo en los pensamientos. Y la mente de Cristo no solamente tiene que llegar a mis pensamientos, sino tiene que llegar a que esos pensamientos se produzcan por nuestra boca. Y traiga bendición y traiga vida alrededor nuestro y nos traiga vida a nosotros y a la iglesia, a todos. Y no solamente eso, sino que esa experiencia me lleva entonces a estrechar, a poder no solamente servir a otros, sino también servirme yo, porque tenemos nosotros que comer de lo que hablamos también, como Jesús enseñó. San Pablo
dice aquí, voy a leer para que vean algunos versículos como este, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ve? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, fíjense que estoy leyendo ese 6 y podemos ver que la mayoría, mucha gente, cuando leen la escritura, creen que solamente ya Dios nada más que habló por acá. Y hace muchos años, hace más de 40 años, yo leía y me oía hermanos que decían, no, porque esta es la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, pero Dios habló mucho más cosas. Mira cómo hizo animales, mira cómo hizo el mundo, mira cómo hizo las estrellas. Mira, ¿ve? Y aquí lo dice. Pero yo veo las palabras de Jesús, 4 evangelios, y era muy poquito lo que yo veía de Dios hablando. ¿Ve? Y después leía donde dice Hebreos, Cristo como hizo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ve? Y fue fiel Moisés en la casa para establecer la casa, para establecer entonces lo que se iba a decir en la casa a través de Jesucristo. Estoy hablando del capítulo 3 del libro de Hebreos. Entonces, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme, o sea, hay una parte nuestra en el pacto que tiene que cumplirse. Que no te interesa, que no te da, que no responde, o que por alguna razón se endurece el corazón, bueno, pues Dios sabe. ¿Eh? Pero hay una parte, la parte de nosotros tiene que ser alentada, ayudada por medio de los miembros de la iglesia, por medio de las personas que nos rodean en Cristo, por medio de los estudios, de lo que indagamos, de lo que comemos juntos, en fin, por medio del Espíritu Santo. No son las traducciones de la Biblia en los idiomas, si sabemos inglés y español, o si sabemos ruso y español, no son las traducciones, no son las explicaciones de Biblias como esta que tengo allá por Scofield, que tiene unas explicaciones de algunas cosas teológicas, sino es lo que podamos nosotros, si la leemos, recibir de la luz del Espíritu de Dios, para que entonces la palabra deje de ser, o sea, la escritura deje de ser una palabra muerta. Pero hablando de lo más excelente, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios sin escritura? El mundo entero, 1500 años. De Lutero para acá es que aparece la escritura, vaya, con la imprenta, vino la impresión de la Biblia en alemán y en español después. Son los dos idiomas que se imprimió, fue la impresión de la primera Biblia. ¿Okay? Entonces, yo digo lo siguiente, si desapareciera la Biblia, seguiría el Señor con nosotros. Y mejor ejemplo, que lo estaba dando en la mañana, es el ejemplo que tenemos en los países donde se prohibió la Biblia y donde se perseguía, donde no había Biblia, donde las quemaban, la hacían pulpa. Eso no pudo parar. En Cuba, por ejemplo, me estaba contando el hermano que nos invitó hace muchos años allá, que fuimos por primera vez, nos estaba diciendo lo que había pasado. ¿Qué pasó? Simplemente que empezaba a haber sanidades. Y entonces en el único diario que ahí salió un escrito donde decía, hay un individuo que se llama Milagrero, que hizo sanidades, y fíjate cómo lo hicieron despóticamente, tú sabes, diciendo eso en cualquiera, un milagrero. Pero ¿qué pasó? Que la cosa se complicó y ya no era solamente en La Habana, era en Oriente, era en allá, y la cosa empezó y ellos le dieron el nombre que la gente buscaba. La gente empezó a buscar al milagrero. Y yo conocí a una de las personas que estuvo metida y me contó y me confirmó, 1 o 2 personas que venían de Oriente, de la parte de Cuba, y gente de La Habana ahí, y entonces fue un mover. Yo no sabía nada, nosotros estábamos aquí en Cuba, 21 años hacía que no habíamos ido a Cuba, desde que salimos. Entonces, allí en ese mover,
el periódico oficial le dio el nombre, y la cosa llegó, ya diciéndome, este joven, diciéndome lo que había pasado, me dijo, el milagrero no era nadie, podía ser yo, era cualquiera el milagrero. ¿Qué me estaba diciendo? Cristo podía hacer en cualquiera el milagro. Y entonces me contó en particular que llegaron y dieron la noticia que en un pueblecito por allí estaba el milagrero. Y entonces se acabaron los carros de alquiler, los alquilaban para allí, y fueron miles de personas en ese pueblecito. Se llenó, se llenó el pueblo de gente. Y dijeron, no, está en la iglesia tal, pentecostal, y llegaron allí, tumbaron la puerta de golpe. Ábrenos, ábrenos, que queremos que el milagrero nos sane. Pues tú sabes qué, que estaba el hombre y tanto temor, que cuidaba el templo, que era un diácono de ahí, o un mujer, y agarró una botella de aceite, y comenzaron, la gente, entraron allí, comenzó a poner aceite a la gente, y la gente a sanarse y a ver milagros. Y entonces ahí, tú sabes, se formó ahí, bueno, ese día ni tráfico había en ese pueblo de tanta gente que había. Sí, del pueblo más cercano se acabaron los carros de alquiler, dice, y los vehículos, todo, y llevando gente para allí. Yo le pregunté a él una pregunta, una pregunta religiosa. Le dije, ¿dónde están esa gente? ¿En qué iglesia están? Dice, no, no están en ninguna iglesia. Yo no sé dónde están. Tal vez hay aquí algunos en la iglesia de nosotros, de este barrio. Tal vez hay algunos aquí que saben. Y puedes preguntarle a personas que sí te van a decir. Pero es decir, miles de personas fueron sanados por la iglesia tal y ahora se congregan en la iglesia metodista, bautista o pentecostal o carismático, lo que fuera. No. Fue algo que pasó y no saben por qué pasó, ni la misma gente de los hermanos de Cristo. Por supuesto que cuando fuimos allá a Cuba, pues teníamos que compartir el Evangelio del Reino, y eso fue lo que fuimos a hacer, ¿no? Compartir con los hermanos, y eso fue para mí y te lo estoy diciendo como un ejemplo de que el Señor es soberano. ¿Qué tenemos que hacer en este día? Creerle. Si tenemos que hacer algo y trabajar por la comida que no perece, como dijo Jesús, es comprometernos, decidir hacer lo que nosotros podemos hacer y Dios puede hacer que nosotros hagamos. Pero lo que glorifica al Señor en nuestra vida es la decisión que tú tomes por el llamado que te está haciendo. En este llamado no es un llamado a conocer toda la Biblia, porque yo no la conozco toda. ¿Ve? Y gracias a Dios no tengo la conciencia de que me sé todos los libros de memoria. Gracias a Dios. Y si alguien lo tiene, pues gracias a Dios también. Pero es así. Dice en el 7. Y si el ministerio de muerte, ahora pueden ver, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo dice que dijo? La cual había de perecer. O sea que lo que hacía Moisés era ponerse un velo para que no pudieran ellos poner la vista, porque la ley no te da vida, sino que la ley lo que te preserva en la bendición de Dios, para que entonces pudiera venir en el tiempo determinado por Dios, pudiera venir entonces el Mesías. Ministerio de la ley. Ese ministerio de la ley. Y lamentablemente muchas personas lo que tienen es ese ministerio. El ministerio no del Espíritu, sino de la ley. Por eso paran en las autoridades. Y ahí se detiene entonces lo que el ministro diga, lo que diga el apóstol, lo que diga sí, tú sabes, eso no es un tema que nosotros vaya que tenga que. Pero hay mucha gente que creen estar entre Dios y los hombres, y se ponen y simplemente Dios se sonríe ver la niñez de ellos. Y se creen grandes, el que más grande se cree, no es que se crean papas, pero algunos aspiran a ser papas. Bueno, si Dios te dio
te dio la licencia para tú hacerlo, pues hazlo. Haz tu trabajo, ve lo mejor que puedes hacer, que Él te va a ayudar a hacerlo. ¿Ve? Pues, pero realmente tenemos que salir de esta mentira, de este paradigma. La palabra de Dios se escucha en nuestros corazones. Toda la vida en nuestra iglesia, por más de 20, 25, 30 años, hemos predicado y la gente ha experimentado, gente tan sencilla. Yo me recuerdo cuando la hermana Linda, en aquella esquina de allá, que venía con su hijo, ¿se recuerdan? Castro, sí. Ella venía y como ella no creyó lo que los hermanos daban testimonio. El Señor me dijo tal cosa y me dijo tal cosa. Y ella dice que dijo un día, me dio el testimonio llorando. Y dice que ella dijo un día, no, esta gente está loco, se creen que Dios habla. Y cuando Dios le habló, wow, ella lloraba. Me acuerdo cuando se sentaba por allá por la esquinita, que ella lloraba diciendo que ella es verdad que Dios habla. Lo que pasó fue que Dios le ayudó, le dio testimonio. Igual se recuerdan cuando el hermano López también dijo que él también decía, no hombre, que esta gente está hablando, que Dios ha hablado. Y un día cuando salió y puso un pie fuera de su casa, comenzó al Espíritu, la mente de él que comenzó a llenar. No oía voz audible, lo que veía. Es como oír. Cuando usted me está escuchando, usted está viendo visiones, viendo lo que se dice en las palabras. Si te digo gato, tú no vas a ver perro, tú ves gato. Entonces, eso fue muy excitante, ¿verdad? Una cosa hermosa. Y fue hasta el downtown. Fue en el bus, pagó la luz de la electricidad, regresó y siguió el fenómeno. Y cuando llegó otra vez a la casa, se paró. Entonces, la pregunta mía es, ¿somos nosotros capaces de parar la voz? La buena respuesta es que estamos en tiempo de que eso no pare. El hermano López está en la presencia del Señor, no está aquí. La hermana Linda anda, sí, el otro día me llamó, anda por acá. Pero lo que ella escuchó y lo que escuchó el hermano López, eso no se va de su espíritu. Sus obras siguen con ellos. Los que están vivos y los que están perdiendo su cuerpo. Hasta donde llegaron en lo que Dios escribió, ellos tuvieron que ver con ese trabajo. Yo enseño que el Señor Jesucristo dijo, trabajad por la comida que perece. Y cuando yo trabajo por esa comida y cuando yo indago, cuando yo vengo y cuando tengo que venir acá y cuando tengo que participar de una clase o cuando tengo que escuchar a otra persona hablar, cuando tengo que dejarme enseñar de otro, siempre tengo la conciencia de poner el Espíritu de Dios y yo estoy trabajando. Nosotros no podemos soltarnos de trabajo. Trabajo hicieron ustedes, que Michael te trajo, ¿no? La hermana, pero la hermana vino manejando, tuvo que trabajar. Eso es trabajo. Porque bien pudo haber dicho, no hombre, que voy a ir para allá, pero el hermano Pablo va a estar hablando unas cosas y no, yo lo tomo mejor por internet o lo tomo ahí de la clase. Pero queremos estar en el calorcito de un solo espíritu, en el misterio escondido por miles y miles de años, el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y todo lo que esperamos en Él, ese es mi refugio, tu refugio, mi pronto auxilio, es todo. Y si teniendo todo, yo no aprovecho la oportunidad de que esto me sustente y se cumple el propósito por el cual he nacido en la tierra, o tú has nacido en la tierra, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Ves? Entonces tenemos que ganar. Termino porque ya se hace tarde y vamos entonces a leer acá. Estamos en el 8, ¿verdad? Sí. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Somos justos hechos perfectos, ¿verdad? Somos espíritus. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no nos ponemos un velo, es lo que dice ahí, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ¿quién es el que tiene que quitar el velo? La unción del santo pudre ¿el qué? Sí, pudre el yugo. ¿Ok? Entonces el velo, ¿por quién es quitado? Por el Señor. ¿Ve? Y entonces por su espíritu. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podemos tener bien claro que somos justos, hechos perfectos, que somos hijos de Dios perfectos, que como Él es en los cielos y somos aquí en la tierra. Y cualquier cosa que nos desvíe a derecha o a izquierda, ya sea bueno o sea de error, ¿ve? Simplemente en la percepción del hombre, eso es desviarnos de la meta, eso es pecado, de la meta del supremo llamamiento de alcanzar lo que el llamado que el Señor nos tiene. Y para alcanzarlo, pues tenemos que trabajar juntos. Bien, en clases pasadas ustedes pueden recibir, o sea, pueden pedirlas, y estuvimos hablando acerca del trabajo, ¿verdad? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿qué propósito tienes tú? ¿Qué tiene el Señor contigo que tú compartas a Jesucristo con otro? Que se conviertan. ¿Y sabes qué? Que no está hablando ahí de personas que no creen. Está hablando de personas que están bajo la ley equivocadamente, que les dicen todos los días que son pecadores y que son malos y que necesitan o tomar la hostia o arrepentirse o llegar al frente. Y es cierto que necesitamos arrepentirnos, pero necesitamos arrepentirnos cuando el Espíritu nos redarguye de aquellas cosas que nos desvían a la derecha y a la izquierda y nos vamos hacia el centro. Si no somos verdaderos adoradores en este día, es porque nos desviamos a través del egoísmo, del ego, del hombre, de nuestro propio caminar. Pero Dios nos dio un camino, nos dio una verdad y nos dio la conciencia de vida más alta de toda su creación. Aún de los ángeles, dice, los ángeles quisieran estar en la condición que ustedes están con relación a Dios. Justos, hechos perfectos, hijos de Dios, otro Dios, o sea, Elohim, hermanos de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, y ahora participando de los pensamientos más altos. ¿Ve? Yo sé que tú siempre me oyes, decía Jesús. Esas palabras están escritas. Señor, ¿qué es esto? Y el Espíritu me dice, esto es un pensamiento como muchos que tú has tenido y que tú no sabías que era yo pensando contigo, y otros que tú has tenido y que yo lo he recibido y me han dado, me han hecho sonreír en el espíritu, una sonrisa. Yo lo aprendí hace muchos años. Yo salía de mi trabajo acá cuando estábamos por ahí por Rhapsody. Trabajaba aquí con una compañía de construcción de, de proyectos, de diferentes proyectos. Y entonces pues yo iba un poquito afligido, me iba en el van, que es grande, tenía rojo y gris, y me iba contándole ahí, iba hablando conmigo mismo, según yo. Y saben que cuando vino entonces el hermano Rankin me da una palabra y me dice exactamente lo que yo estaba hablando cuando salí de mi trabajo que iba manejando y yo creía que estaba hablando conmigo mismo. Ese día aprendí que yo no puedo hablar nada que Dios no esté viendo y que yo estaba hablando en el espíritu, que me estaba escuchando. ¿Ve? Me alegró por un lado, aprendí mucho y me sirvió de mucho. Entonces necesitamos el testimonio de estas revelaciones, de estos hombres que pagaron su precio por servir a Dios, a la iglesia y hacer su trabajo, el Espíritu Santo a través de ellos, ¿ve? Y que han reconocido que realmente Dios es uno y que han reconocido que realmente nosotros somos uno entre nosotros y que simplemente las separaciones y las divisiones las hacen las doctrinas y las hacen los hombres. Entonces, estamos llegando a un punto donde este capítulo 3 es una realidad
en nuestras vidas. Y no como Moisés, que ponía un velo, y dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Creo que necesitamos ver a muchos hermanos en Cristo, y creo que los hay, que tienen todavía un velo sobre su rostro, porque están leyendo el Antiguo Pacto. No está hablando solamente de los judíos, está hablando de personas que tienen la Biblia como si fuera una ley. Y es ley, pero esa ley ya Jesús la pagó, la cumplió. Y que es cierto que hay aquí hay profetas, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y hay libros de, de, de bendición, como son los 5 libros de poéticos, y los profetas, y Apocalipsis, y los libros Hechos, y los Evangelios, y todo eso. Pero todo eso no es nada más que una ayuda, porque el que hace todas estas cosas sean abiertas completamente es lo que el Señor escribe en nosotros, lo que revela, lo que nos da como entendimiento, y eso todo ha cooperado para que en este día podamos estar listos para escucharle a Él y saber cuándo es Él que está pensando en pensamientos, está hablando, y cuándo yo soy que estoy pensando por mí mismo. Algunas veces nosotros tenemos una idea y decimos, oye, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este pensamiento? A veces es loco. ¿Ves? Otras veces tenemos que solucionar un problema, cuando eso nos ha pasado, por ejemplo, cuando estamos trabajando en proyectos, ya sea cualquier tipo de proyectos estructurales o viales o lo que fuera, y entonces tenemos que buscar soluciones y vemos las cosas, la vemos por matemáticas, la vemos, pero hay tenemos un espíritu creador, creativo, y detrás aún de ese espíritu creativo, yo les digo que ahí está el Espíritu de Dios. En mi trabajo, muchas veces, yo tenía que clamar, Señor, ¿qué hago con esto? Y me decía, pam, 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 y me llevaba por matemáticas y salía la solución. Y tú no me digas cómo supe la solución, pero ahí estaba. Porque ese fue mi ejercicio en cuanto a eso. El ejercicio que tenemos en este día es todavía, según donde estamos, si estamos aquí, por ejemplo, que nos interesa lo que es el reino y lo que es ser uno con Dios, pues no debemos escuchar que sí, que Dios sabe, creerlo. Ya eso lo tenemos adelantado. Ahora estamos experimentándolo cada uno en particular y juntos en la iglesia. Y eso va a ser es una cosa maravillosa, que yo pueda comprender que los pensamientos vienen de Dios, que Él está hablando y que yo estoy pensando junto con lo que Él habla, es mi pensamiento. Y me faltan palabras para poder decirlo, pero es maravilloso, ¿ok? Termino con esto dice aquí, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando, ¿ves? Descubriendo a Cristo, está Cristo a cara descubierta, como un espejo. Yo me estoy mirando en tu vida, Diana, y me estoy mirando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? Ustedes son el rostro, ustedes son la cara de ese libro, que es un libro nuevo, de un hombre nuevo, de una ley nueva, de un nuevo pacto. ¿Okay? La gloria del Señor, somos transformados, vemos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Y esto es algo maravilloso. Okay, damos gracias al Señor por esta noche y sabemos que Él nos está alentando, su soplo está siendo sobre muchos hijos de Dios en este día, millones, miles de hijos de Dios. Y esta noche pues vamos a dejar que el Señor siga soplando y no se preocupe, duerma, pregunte lo que tenga que preguntar y deje que el Espíritu de Dios cuando ya te descansas, como dice la misma escritura, que dice, Dios habla 1 o 2 veces al hombre y el hombre no entiende, pero le habla cuando
está en reposo el hombre, le habla y Dios le da su palabra, su consejo. Ahora nosotros decimos, no, eso se quedó atrás. En el día, cuando manejo, cuando trabajo, cuando estoy adorando al Señor, y ya no hay impedimento para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vivir lo que el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor Jesucristo, vivió. Es el tiempo para nosotros. Y si no cree que es el tiempo, pregúntele al Espíritu de Dios. Entonces vamos a ser conscientes de que Dios está haciendo algo. Si queremos ser enseñados por Dios, tenemos que escucharle. ¿Y cómo lo escuchamos? Está a Él hablando constantemente, comunicando con nuestro espíritu y trayéndonos a nosotros las buenas nuevas, estableciendo en esa luz nuevos paradigmas, y que no hay quien pueda parar este trabajo del espíritu, porque es el tiempo para vivir como un hermano de Jesucristo aquí en la tierra. El Señor me los bendiga. Gracias, Padre. Amén.